Hola, ¿qué tal? Continúo con el tema de referencias, pero en este caso me voy a referir a los arreglos. Antes que nada, comentarles lo siguiente. En el video anterior les comenté que nosotros para poder crear un objeto necesitamos al operador new, pero hay un caso en el que nosotros no vamos a tener que poner explícitamente al operador new. Si recuerdan, string no es un tipo de dato común, string es una clase. Por lo tanto, si yo hago esto, aquí estoy creando un objeto de tipo string llamado cadena 1 y aquí le estoy inicializando con hola. Es decir, he creado un objeto sin necesidad de haber puesto explícitamente al operador new. Es lo mismo hacer esto que hacer, por ejemplo, que haber hecho esto. String cadena 1 es igual a new string. Como string es una clase, estamos creando un objeto utilizando el operador new. Pero como les dije, en este caso es la misma que pongamos o no al operador new. Si yo pongo aquí cadena 1, pues me va a imprimir el contenido de cadena 1, que es hola. Y aquí podemos ver. ¿Por qué los objetos de tipo? Bueno, ¿por qué cadena 1 va a ser tratada como un objeto? Porque pertenece a la clase string. Va a ser tratada como un objeto porque va a poder realizar las acciones que realiza un objeto. Por ejemplo, invocar a ciertos métodos, invocar a métodos. Por ejemplo, aquí el método concat nos permite concatenar otra cadena de texto. Le pasamos como argumento un string. ¿Qué le vamos a pasar aquí? Le vamos a poner aquí hola, nuevamente hola, coma, nuevamente hola. Es decir, como cadena 1 pertenece a la clase string, va a ser tratada como un objeto. Y como es tratada como un objeto, va a poder invocar a los métodos. Por ejemplo, aquí el método concat que le permite concatenar una nueva cadena de texto que lo pasamos aquí como argumento. Hola, nuevamente hola. Entonces, a hola le va a agregar lo que contiene el método concat. Hola, nuevamente hola. Aquí podemos verlo. Espero no lo vean como que me estoy desviando del tema, solamente quise comentar eso. Entonces, ahora sí volvemos al tema de las referencias, pero hablando de los arreglos. En Java los arreglos son tratados como objetos. Aquí estamos visualizando un arreglo. El nombre del arreglo que le he dado pues es AR. Es un nombre que le he dado y este arreglo tiene 9 posiciones. Vemos que es un arreglo que almacena tipos de datos primitivos enteros, números enteros, desde la posición 0. Aquí pues como vemos para acceder al tamaño del arreglo ponemos el nombre del arreglo seguido de .length. Vemos que los arreglos como son tratados como objetos pueden invocar a métodos. Entonces aquí está haciendo la propiedad len que nos permite saber el tamaño de ese arreglo. Aquí vemos la primera posición del arreglo es la posición 0 y la última posición del arreglo es la posición 8. Aquí en esta parte solo estamos creando la referencia. Hay dos maneras que podemos nosotros crear un arreglo, poner los corchetes antes del nombre del arreglo y o después. Es la misma, no hay ninguna diferencia. Entonces, pero en esta parte solo estamos creando la referencia. Int, are, solamente es la referencia. Como los arreglos son tratados con objetos, se necesita el operador new para crearlos. Ya es aquí en esta parte donde ya estamos creando el arreglo, ponemos int are es igual a new int. Estamos creando un arreglo de 5 posiciones. Entonces, vemos que utilizamos al operador new para poder crear el arreglo. Ya con el operador new lo que estamos haciendo es creando un espacio de memoria y reservando un espacio de memoria para ese arreglo. Entonces, aquí me voy otra vez al ejercicio, ahorita vuelvo a esta parte. Recordar que en el ejercicio anterior pues vimos esto, creamos objetos de tipo persona. Ahora vamos a crear un arreglo que nos permita almacenar objetos de tipo persona. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, aquí lo único que estoy haciendo es que estoy creando una variable de tipo array. Solo estamos creando la referencia. No estamos creando aún el array. Para poder crearlo necesitamos al operador new. Entonces, aquí solamente acabamos de hacer eso. Para poder crear el arreglo, pues necesitamos
al operador new para reservar el espacio para ese arreglo de referencias. Entonces ponemos aquí new persona y ponemos que es de 5 posiciones. Aquí acabamos de crear un arreglo que va a almacenar objetos de tipo persona. ¿Qué significa que vamos a almacenar objetos de tipo persona? Pues vamos a almacenar los datos de cada persona que vayamos a crear. Como en el arreglo vamos a poder almacenar 5 personas, 5 datos, pues cada persona va a poder tener un nombre y una edad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tengo un arreglo creado para almacenar ahí objetos de tipo persona. Pero como les dije, si hago esto persona AR, solamente estoy realizando la declaración de la referencia. Con el operador new se reserva el espacio de memoria para el arreglo de referencias, pero no los objetos a los que apuntarán las referencias. Es decir, estamos creando el arreglo, pero no estamos poniendo, no hemos creado aún los objetos, no los hemos creado. Entonces, aquí en esta parte donde dice persona A es igual a new persona 5 con 5 posiciones, los datos se inicializan por su valor por defecto que es null. Es decir, se crea el arreglo de 5 posiciones y cada posición está en null. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un ciclo for para recorrer el arreglo. Aquí como hemos visto anteriormente, con ar.len accedemos al tamaño del arreglo. El arreglo es de 5 posiciones. Entonces este ciclo for va a recorrer el arreglo de la posición 0 a la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, como vimos, cada dato se inicializa cada posición por su valor por defecto null. Vamos a imprimir el arreglo. Ponemos el nombre del arreglo y la posición i. Entonces, imprimimos esto. Y vemos que solo me imprime nulls. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, vamos ahora a hacer lo siguiente. Estoy diciendo aquí que en la posición 0 del arreglo, ahora sí vamos a crear el objeto, new persona, y en esta parte pues invoca el constructor de la clase persona y el constructor pues nos pide un nombre y una edad. Entonces, le vamos a poner un nombre y una edad. Entonces, lo que hicimos fue que creamos un objeto de tipo persona con nombre Juan, edad 18, y lo estamos almacenando en la posición 0 del arreglo. Entonces, al momento de imprimir los datos del arreglo, en la posición 0 me va a imprimir pues los datos del objeto y los demás van a ser null. Vemos que dice nombre Juan, edad 18, null, 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 null. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí posición y vamos a concatenar y posición y del arreglo. Entonces aquí va a aparecer posición. Inicialmente la iba a comenzar en 0. Posición 0 del arreglo. Y va a concatenar el contenido de la posición 0 del arreglo. Y ya cuando comience otro ciclo for, pues la i se incrementa a 1 y va a aparecer posición 1 del arreglo. Y me va a mostrar la posición 1 del arreglo. Entonces vamos a ver, aquí vemos posición 0 del arreglo, me muestra nombre Juan, edad 18. Vemos que se ve un poco desordenado, pero la idea se comprende. Y luego, posición 1 del arreglo es null, 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 null. ¿Por qué? Porque solamente hemos creado un objeto y lo almacenamos en la posición 0 del arreglo. Si queremos crear otro objeto, por ejemplo, vamos a almacenar el siguiente objeto en la posición 4 del arreglo. Lo creamos con new persona. Entonces creamos un nuevo objeto de tipo persona con sus datos y lo almacenamos en la posición 4 del arreglo. Entonces al momento de imprimir la posición 4 nos va a imprimir los datos de ese objeto. Como les dije, aquí podemos ver, ¿saben qué? Voy a quitarle esto para que no se vea, no dé salto de línea. Así, espero con eso ya se vea bien. Posición 0 del arreglo, nombre Juan, edad 18. Bueno, ¿saben qué? Mejor lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a dar un salto de línea, así.
Posición 0 del arreglo, nombre Juan, edad de bueno, no me gustó mucho, pero bueno. Posición 4 del arreglo, vemos que en la posición 4 del arreglo, ahí están los datos del objeto, porque solamente hemos creado dos objetos. Uno lo almacenamos en la posición 0 y el otro lo almacenamos en la posición 4. Si queremos que deje de aparecer null, tenemos que crear los nuevos objetos. Vamos a crear los demás objetos. En la posición 1, new, creamos un nuevo objeto de tipo persona con su nombre y su edad. Ahora vamos a crear uno en la posición 2 con su nombre y su edad. Y vamos a crear un arreglo en la posición 5 un poquito longeva, 90. Ahora sí, hemos creado 5 objetos y hemos rellenado el arreglo con 5 objetos de tipo, bueno, aquí porque me dice aquí array index, es que estamos accediendo a un índice del arreglo que no existe. Entonces, no existe la posición 5, es posición 3. Entonces, de la 0 a la 4 rellenamos nuestro arreglo de 5 posiciones y aquí estamos mostrando las 5 posiciones del arreglo. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Aquí he creado otro arreglo. El arreglo se llama AR2. Vamos a crear otro arreglo. Entonces, persona AR2 es igual a new persona y vamos a decir que es de 5 posiciones. Hemos creado ahora otro arreglo más. ¿Qué tal si nosotros hacemos que AR2 se iguala a AR? Aquí solamente realizamos copias de las referencias, no se copia el contenido, solamente la referencia. Entonces, si nosotros hacemos AR2 es igual a AR, ¿qué pasa si imprimimos AR2? Aquí vamos a cambiar el nombre de AR a AR2 para que nos imprima a AR2. Nos va a imprimir los mismos datos que rellenamos en AR1, ¿sí? Pero, como les dije, no se copian ¿cómo les digo? Los contenidos, sino las referencias. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí AR y AR2 apuntan a lo mismo. Si nosotros hacemos que AR2 es igual a AR, aquí en lo que esta asignación, bueno, aquí no, aquí es doble igual, doble igual. Esto es asignación y entonces cuando voy a quitar esto ya, no, esto no, esto. Si nosotros hacemos así, si AR2 es igual a AR, estamos preguntando si el arreglo 2 es igual al arreglo. Aquí le voy a cambiar arreglo 1. AR1, bueno, lo voy a dejar así, AR. Entonces estoy preguntando si AR2 es igual a AR. ¿Sí? Si AR2 es igual a AR, lo que compara es la referencia, es decir, la misma dirección. No está comparando el contenido. La referencia es la misma. Se cumplió la condición, nos devolvió un true, ¿sí? Pero si nosotros comparamos el contenido, bueno, aquí el contenido también es el mismo, pero si nosotros rellenamos el arreglo 2 con otros datos y al momento de hacer una comparación nos va a devolver un false porque el contenido no sería lo mismo. Bueno, sé que no queda muy claro de esta manera, pero aquí lo que pregunta no es si el contenido de los arreglos es igual, sino lo que pregunta es si las referencias son iguales. Y vemos que sí, al momento de hacer esto se copian las direcciones, no se copia el contenido del array. Entonces lo que sucede es que los mismos AR y AR2 apuntan al mismo arreglo. Las referencias AR y AR2 apuntan al mismo arreglo. Entonces, esto es todo por este tema. Voy a tratar de hacer otro siguiente video. Nos vemos en el siguiente. Chao.